Bueno, este es el rato de cómo cambié de ser evolucionista a creacionista. Es una historia muy difícil para mí de relatar y es siempre un pesar para mí relatarla. Así que si tartamudeo un poco aquí al comienzo, me tienen que disculpar. No me gusta desempolvar todo este pasado. Pero hay ocasiones en las cuales es importante hacer ver cómo Dios ha conducido en la vida de una persona. Así que tengo que empezar esta historia desde el comienzo, desde su comienzo. Y cuando ustedes escuchen estos comienzos, a lo mejor se van a dar cuenta de por qué ocurrió lo que ocurrió. Es una historia extraña. Algunos de ustedes pensarán que algunas partes son incomprensibles o a lo mejor parecen demasiado raras para ser verdad. Pero el relato sí ocurrió y es un hecho que ocurrió de esa manera y yo no lo puedo borrar, así que lo voy a relatar tal como ocurrió, o por lo menos lo que me acuerdo de él. Yo nací en una familia donde mi madre era una protestante luterana muy arraigada. Ella era muy fiel en su religión y mi padre era católico romano y él era también muy fiel en su religión. En esos días, y esto ocurrió antes del Concilio Vaticano II, y los protestantes, por no ser católicos, se los consideraba como perdidos según la doctrina católico-romana. Pero en matrimonios mixtos entre un católico y un protestante era esencial que el miembro no católico en ese matrimonio tenía que prometer que los hijos serían criados como católicos. Mi madre aceptó esto y ella sabía que yo sería criado como católico y sí, yo fui criado como católico. Y nunca hubo una discusión ni una pelea sobre la religión en mi casa. Mi padre y mi madre se respetaban mutuamente y mi padre tuvo algunos problemas con la iglesia por un tiempo a causa de su matrimonio, pero los arreglaron y después de esto no hubo ningún problema sobre la religión que volviera a surgir en nuestro hogar. Y cuando aún era joven, como entre 7 u 8 años, mi madre se enfermó y le diagnosticaron cáncer. Y le dieron poco tiempo de vida. Ellos dijeron que ella tenía más o menos de 3 a 4 meses de vida. Pero ella era una señora muy fuerte y logró sobrevivir por más de o menos 4 años. Ella murió cuando yo tenía 12 años. Pero esos 4 años fueron años muy, muy miserables, muy difíciles. Ella sufrió más que cualquier otra persona que yo haya conocido personalmente. Y ella perdió una tras otra parte de su cuerpo. Tuvo una mastectomía y tuvieron que sacarle parte de sus intestinos. Tuvo colestomías. Y eventualmente se deterioró más y más y más. Y tuvo que pasar por operación tras operación. Y en esos días no eran tan sofisticados como lo son ahora. La quemaron bajo el tratamiento de radiaciones. Se les olvidó que ella estaba en el tratamiento y tuvieron que sacarle pedazos de piel negra. Así que ella sufrió de gran manera. Y a pesar de todo esto, ella nunca, nunca renunció a su fe. Y yo era muy apegado a mi madre. Pero a causa de todos los problemas que había en la casa y el hecho de que mi madre estaba al punto de muerte durante un largo periodo de tiempo, 4 años, había también bastante tensión en mi casa. En la escuela recibí también una instrucción religiosa. Yo estudiaba en una escuela protestante, la mayoría protestante, era la escuela alemana. Y yo recibí la instrucción religiosa por separado. Los católicos iban a ver a la monja y ella nos daba la instrucción religiosa. Ahora, yo he encontrado monjas muy amables a lo largo de mi vida y he conocido a monjas que son verdaderamente dulces y suaves y que son muy amables con los que están a su alrededor. Pero esta monja en particular, que me daba instrucción religiosa, era una persona muy dura, según la experiencia que tuve de jovencito en ese entonces.
Y constantemente me decía que era algo muy triste que mi madre, que era protestante, no vería al reino de los cielos, pero se asaría en el infierno por siempre y para siempre. Y esto me molestaba bastante porque yo quería mucho a mi madre, y especialmente porque ella tenía tanto sufrimiento en su vida. Y esto duró como unos 3, 4 años durante la enfermedad de mi madre. Y más seguía este asunto y más rebelde yo me volvía en cuanto a las enseñanzas que se me estaban dando. Yo iba a la iglesia muy regularmente, tenía que ir a la iglesia cada domingo con mi padre. Y yo pasé por todos los sacramentos, como la comunión y todas las cosas que hacen los católicos. Y me volví tan resentido que al final solía ser bien descarado durante la clase de instrucción religiosa. Y me sacaron de la clase y se me dijo que tenía que sentarme afuera en el patio. Y por un par de años pasé por un infierno ardiente en esa escuela, porque el director de la escuela estaba de alguna manera relacionado con todo esto y cada vez que me veía me daba una paliza. Y yo lo tomaba bastante bien, puedo ser bastante arrogante, o mejor dicho, yo era bien arrogante, y a lo mejor ahora no lo soy tanto, pero si se me atraviesan de manera bien mala, o a lo mejor el hombre viejo en mí regresa, no sé, continuamente lucho en contra de esto. Bueno, el director me azotaba, y me acuerdo bien claramente que yo me agachaba, y él me azotaba 1 y 2 y 3 veces, y yo le preguntaba, ¿ya ha acabado o se le ha paralizado su brazo? ¿Qué le está pasando? Y él se enojaba tanto que él empezaba a darme unos azototes bien fuertes, y cuando ya me había dado 6, yo le decía, dame uno más por favor, porque yo lo puedo llevar a la corte, porque no se les permitía azotar solo 6 veces. Eso era lo que le permitía, así que yo no era muy popular. Pero el momento vino cuando yo estaba sentado en la clase un día, en la clase de instrucción religiosa, y la monja me dijo otra vez que las personas que eran como nosotros, y en particular como mi madre, irían al infierno por siempre y para siempre. Y yo me enojé tanto que tomé el libro de catecismo y lo hice en pedazos y se lo arrojé a sus pies y le dije en un lenguaje no muy amable para un muchacho de esa edad, le dije lo que ella hiciera con su Dios. Y de ese día en adelante se me sacó de la clase de manera permanente y yo tenía que sentarme afuera en el patio, sea que lloviera o que el sol resplandeciera. Y mi vida en esa escuela fue una miseria total. Yo nunca les dije nada a mis padres, nadie nunca supo lo que me estaba ocurriendo. Había también otro maestro que me llamaba al frente de la clase, aún antes de que la clase empezara, y me decía, ¿puedes venir aquí al frente? Y yo iba al frente y él me golpeaba, ¡pam! ¡pam! Derecha e izquierda, y me sacaba de la clase. Así que se me estaba sacando de 2 clases regularmente y me convertí en un niño imposible. Solía sentarme arriba de los árboles cuando los maestros venían a buscarme y tenía estas piñas, estos piñones, y se los aventaba. Bueno, esos eran los tiempos. Bueno, de todos modos, llegó el momento cuando mi madre ya no pudo más, y yo tenía 12 años de edad y ella murió. Y de ese tiempo en adelante mi vida de hogar se desintegró por completo. Mi padre se casó con otra señora que era la típica madrastra, casi como una madrastra de los cuentos. No me quería a su alrededor para nada y posiblemente yo era un niño imposible, lo tengo que admitir. Así que me enviaron a hogares y ya no se permitió ir a la escuela. Tenía que dejar la escuela y aprender un oficio. Y es allí cuando me desperté y dije, no quiero hacer esto. Así que logré convencer a unos parientes y fui a otra escuela. Y pasé los años de escuela y salí bastante bien, no sobresaliente, pero tampoco muy mal. Y después fui al servicio militar y finalmente ingresé a la universidad. Pero desde la edad de 12 años en adelante yo ya no confiaba ni creía en Dios para nada.